Quería aprovechar ahora, mientras Luisa se marcha, cuando nosotros vinimos, la voluntad del Señor, a esta iglesia, en el año 2009, Luisa era la persona que cada domingo venía antes que nadie a la iglesia, nos preparaba la mesa y lo hizo hasta que no pudo más y cedió el testigo a otras personas que lo están haciendo, y la verdad que es un ejemplo para nosotros de servicio. Y a mí me da pena que no pueda estar con nosotros, porque es una alegría tener a personas como ella, como muchos de los que estáis aquí. Vamos a partir de la palabra del Señor. Y me gustaría que pudiéramos hablar acerca del Salmo 8. Y yo, antes de empezar, si os parece, me gustaría encomendar este tiempo al Señor para que nos... Querido Dios y Padre, gracias por el tiempo, Señor, que hemos podido compartir. Gracias, Señor, porque hemos podido celebrar una Señor nuestro, persona de Jesús, quien los pagó por nosotros. Él tomó nuestro castigo, el castigo que nosotros merecíamos, y se entregó por amor. Señor, ahora este tiempo queremos también que tú nos hables, que tú nos ayudes, nos des oídos y corazones atentos para recibir tu palabra. Señor, que me ayudes personalmente, Señor, a transmitir aquello que tú has puesto en mi corazón, Señor, y que pueda ser de bendición en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia. Quédate con nosotros, Señor, gobierna esta reunión y gobierna también nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Voy a leer el Salmo 8. Dice así este Salmo: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y el título del mensaje que tengo en esta mañana es La asombrosa gloria de Dios. Y yo me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te asombraste por algo? Puedes tomar un tiempo y pensar la última vez que algo te dijo exclamar, ¡wow! ¿Te asombraste por algo? Quizá hay muchos de aquí que llevan mucho tiempo sin asombrarse. Quizá las circunstancias de su vida que están padeciendo les impiden asombrarse. Quizá alguien de aquí acaba de recibir al Señor y es como un momento de que, ¡wow!, empieza todo a asombrarte, empiezas a darte cuenta de las cosas como son. Pienso que cada vez nos asombramos menos. En nuestra sociedad moderna, entretenida con mil y una cosas, cada vez nos hacemos menos preguntas, como las del salmista, cuando dijo, ¿qué es el hombre? Esa curiosidad, ese asombro de un niño pequeño que empieza a descubrir cosas nuevas, empieza a desaparecer a medida que vamos creciendo, que nos convertimos en adultos y dejamos de asombrarnos por las pequeñas y sencillas cosas.
hace no mucho el Señor permitió y me asombró con un paisaje excelente que me gustaría que lo pudiéramos ver. Al revés. Fue un momento en el que el Señor me asombró con esto. Y estaba pasando un tiempo de descanso, fin de semana, en un camping, en la playa, y yo me levantaba de mañana a las 7 de la mañana, subía por una pequeña montañita que había ahí al lado del mar, y llegaba a este lugar, me sentaba en una piedra y empezaba a contemplar esto. No tenía la Biblia, solo estábamos yo y el Señor. Y era un momento de comunión, y verdaderamente la imagen es bonita, pero no capta toda la profundidad de lo que hay detrás. No se escuchan las olas golpeando las piedras. Nadie pasaba por allí. De vez en cuando alguno pasaba haciendo footing, pero ¿cómo hace footing a esta hora? Pero estábamos yo y el Señor. Y un momento de cambios en mi vida. Y cuento los días para que el Señor me permita volver a ir a este lugar y poder levantarme por la mañana y disfrutar de este amanecer otra vez. Pero verdaderamente nos cuesta asombrarnos de las cosas. Y yo cuando leo este salmo, que por cierto como curiosidad es el primer salmo que llegó a la luna. En la expedición del Apolo 11 había un cristiano llamado Buzz Aldrin. Él dice que cogió un papel cuando llegó a la luna y lo depositó sobre la superficie de la luna, y un papel en el que estaba escrito: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y lo estaba diciendo alguien que estaba en la luna, que estaba contemplando lo que nosotros desde aquí no vemos, no alcanzamos a ver. Pero yo cuando veo a David en este salmo, veo a un hombre asombrado. Y veo a un hombre cautivado por la gloria y la grandeza de Dios. Por eso empieza y termina el salmo con la misma exclamación: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y empieza y termina con la misma exclamación. Y es que David, incapaz de expresar con palabras la gloria de Dios, solo puede exclamar: Oh Jehová, Señor nuestro. Y no es extraño, porque no hay corazón que alcance a medir, ni lengua que pueda llegar a expresar ni siquiera la mitad de la grandeza de Dios y de su gloria. No sé cuándo David escribió este salmo. No sé si lo escribió cuando las lanzas de Saúl volaban por encima de su cabeza, como hemos estado meditando en Primera de Samuel. No sé si cuando su hijo quería matarlo. No sé si cuando cometió aquel pecado con Betsabé, o cuando contemplaba un cielo estrellado una de las tantas noches pastoreando el rebaño de las ovejas de su padre. Pero está claro que vemos a un hombre asombrado por la bondad infinita de Dios. Y en este salmo vamos a encontrar precisamente la gloria de Dios manifestada. Y nos da motivos por los cuales Dios ha de ser glorificado en nuestra vida. Indiscutiblemente nos dice el versículo 1 que vemos la gloria de Dios en los cielos. Dice: cuando veo, has puesto tu gloria en los cielos. Y la gloria está hablando de su majestad. Has puesto en los cielos. También vemos la gloria de Dios cuando Él creó los cielos. En el versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Me doy cuenta que según el salmista, según David aquí, todos los astrónomos deberían ser creyentes. Todos aquellos que miran las estrellas más de cerca que nosotros, no
no le cabría a David en su entendimiento que no fueran creyentes. Pero cuando consideramos que la gloria de Dios que brilla en el mundo de arriba, bien podemos admirarnos como David de que Dios se fijase en una criatura tan baja como lo es el hombre. Por eso en esta mañana me gustaría que veamos dos aspectos en los cuales se manifiesta la gloria de Dios. Y quiero que lo veamos como vamos a meditar en este salmo, que la gloria de Dios es manifestada en la fragilidad. ¿Quién soy yo, Señor, para que te acuerdes? Quizá te puedas hacer esta pregunta. ¿Quién soy yo? Y en primer lugar me gustaría ver cómo la fragilidad, cómo la gloria de Dios se manifiesta a través de la fragilidad de los niños. Y dice el versículo 2, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y yo me acuerdo cuando, no sé si aquí tenemos un bebito pequeño, ya no tan bebito, pero cuando tienes un bebé en tus manos, por primera vez, un recién nacido, quizá aquí hay algunos que en la voluntad del Señor pronto podrán coger a su bebé. ¿Qué es lo primero que te dicen cuando coges a un bebé? Cuidado, cuidado con la cabeza, ¿no? Un bebé es muy frágil. Puedes matar a un bebé con un simple gesto. Es muy frágil. Y aquí vimos que de la boca de los niños y de los que maman, de los bebés, fundaste la fortaleza. Y frente a la hostilidad humana, son los niños los que a través de su sencillez expresan la grandeza de Dios. Frente a los sabios de este mundo se alza el testimonio de los niños. Y vemos como en Mateo capítulo 11 y versículo 25 encontramos allí al Señor Jesús diciendo: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y Jesús mismo, vemos como Él usa este versículo, el versículo 2, para hablar a aquellos religiosos, a aquellos sacerdotes de su época que querían hacer callar a unos muchachos. En Mateo capítulo 21, quería hacer callar a aquellos muchachos que clamaban Hosana al Hijo de David. Y el Señor Jesús les dice: ¿no oísteis lo que alguien dijo una vez? De la boca de los niños fundaste la perfecta alabanza de tu fortaleza. Vemos también como el apóstol Pablo en 1 Corintios nos habla, en el capítulo 1 y versículo 27, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y cuando vemos la época de los apóstoles, aquellos que una vez el Señor Jesús finalizó su obra, en Hechos capítulo 4, podíamos ver reflejado en estos niños aquellos apóstoles quienes fueron considerados como unos bebés en materia de erudición, en saber. Y cuando, por ejemplo, Pedro y Juan se presentan ante el concilio, en el capítulo 4 y en el versículo 13, y están hablando allí delante del concilio, dice el versículo 13, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, no eran personas capacitadas. Eran hombres sin letras, del vulgo, hombres bajos y despreciables. Y aquella gente se estaba asombrando de sus palabras, porque hablaban con denuedo. Y vemos que estos hombres eran los que por medio de la locura de la predicación habían de echar abajo el reino del diablo. Y el Evangelio es llamado el brazo del Señor y el bastón de su fuerza, porque estaba designado a obrar maravillas no de la boca de filósofos,
no de la boca de oradores, no de la boca de políticos o estadistas, sino de un grupo de pobres e iletrados pescadores. De la boca de los niños. ¿Y cuántas veces vemos cómo el poder de Dios se manifiesta en su iglesia por medio de instrumentos débiles y humanamente ineptos? Y yo doy gloria al Señor por personas como Manolo, que él nos ha confesado hoy, que es un poco, que tiene problemas, que era un poco inepto, nos ha dicho él. Lo digo porque lo ha dicho él, ¿eh? Yo no lo diría. Pero sin embargo no cesa de hablarles a otros del Señor. O me acuerdo, y como no está aquí sí que lo voy a decir, de la señora Irene, una persona que no sabía ni leer, probablemente no sabría ni escribir. Pero qué ejemplo nos daba en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Personas humanamente quizá ineptos para el mundo. De la boca de los niños fundaste la perfecta alabanza de tu fortaleza. Pero ¿quién son también estos niños? Pues estos niños también es cada creyente que con humildad ha recibido la revelación divina manifestada en la creación y mucho más manifestada en la persona de Jesús. Aquellos que a pesar de su debilidad, Dios quiere seguir mostrando a través de ellos su gloria y su majestad en un mundo hostil, lleno de enemigos, como dice el Salmo 8. Y dice que cuando ellos alaban, el mundo, el enemigo, tiene que callar. Tiene que callar. Hemos visto la fragilidad manifestada en la fragilidad de los niños y ahora el segundo punto es ver esa gloria manifestada también en la fragilidad del hombre. Y el versículo 3 decía que cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre, para que tengas de él memoria. Dice el Salmo 115, versículo 16, que los cielos son los cielos de Dios. Y no solamente porque Él los hizo, como si de un juego de niños se tratase, obra de tus dedos, sino porque en ellos brilla su gloria y se alza su trono. Y cuando consideramos la gloria de Dios que brilla en el mundo de arriba, bien podemos admirarnos de que Dios se fije en personas, en criaturas tan bajas como nosotros. ¿Qué no vería aquel astronauta cuando pisó la luna para exclamar que es el hombre? Vemos como el ejercicio de la meditación de David, cuando veo los cielos, le lleva a un acto de humillación, de reconocer ¿quién soy yo para que te acuerdes de mí? Y David contempla los cielos y realiza un ejercicio de propia humildad, sumado a un impulso de admiración y de exaltación de Dios. Alguien dijo una vez, quien tiene los ojos abiertos no tiene necesidad de instructor, a menos que carezca de corazón. Repito otra vez, quien tiene los ojos bien abiertos no tiene necesidad de que nadie le enseñe, a menos que sea una persona que no tenga corazón. Y los corazones de piedra, aquellos corazones sin Cristo, no se admiran de la obra de Dios. Están incapacitados para admirarse de la obra de Dios. Tienen los ojos abiertos, pero no ven. No pueden meditar como David
y esa meditación no puede llevarles a un estado de humillación. ¿Qué es el hombre? Cuando habla aquí la palabra hombre, la traducción en hebreo nos está expresando precisamente la fragilidad del hombre. Mucho más que su fuerza o el poder que él posea, nos está hablando de que es un hombre mortal, de que es débil, de que es enfermo, de que es un miserable. Eso nos está expresando aquí la palabra hombre. Obviamente se está refiriendo al hombre después de la caída de Adán y Eva. Y es algo extraordinario y maravilloso que el Creador de los cielos, cuya gloria excede a todo lo inigualable, lleva su condescendencia hasta el punto de ocuparse personalmente de la raza humana, de la raza vil y miserable. Y cuando habla en el versículo también 4, ¿y quién es el Hijo del Hombre para que lo visites? El Hijo del Hombre aquí literalmente nos está diciendo que es el hijo de Adán. Es decir, el hijo de un padre rebelde que se rebeló contra Dios. Y el hijo de un padre rebelde no es menos rebelde que su padre. Pero aún así es increíble. ¿Por qué lo visitas? ¿Por qué en la traducción de visitar aquí podríamos traducirla como ¿por qué consideras al hombre? ¿Por qué tienes de él memoria? ¿Por qué lo consideras? ¿Por qué lo visitas? Isaías capítulo 57, versículo 15. Nos recuerda que Dios piensa en el hombre y se acuerda constantemente de él. Porque dice el versículo 15 de Isaías 57, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Y también habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Y Dios habita en medio de los quebrantados y humildes de espíritu. Aunque no entendamos por qué. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Y no solo qué es el hombre, sino que el versículo 5 dice que le has hecho poco menor que los ángeles, le has coronado de gloria y de honra. Y Dios le dio mayor gloria al ser humano que a su propia creación. Porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y no solo le dio mayor gloria, sino que en versículos del 6 al 8 vemos cómo Él le hizo señorear sobre toda la creación. ¿Sabes? Dios te ha dado mayor gloria que a su creación. Una creación que refleja y manifiesta la gloria de Dios. Y Dios te ha dado a ti mayor gloria, a pesar de tu fragilidad, a pesar de tu debilidad. ¿Estamos reflejando la gloria de Dios en nuestra vida? ¿La gloria que hemos recibido la estamos reflejando? Me gustaría concluir, aún queda, el autor de Hebreos, si me acompañáis, al capítulo 2 del libro de Hebreos, la carta a los Hebreos. Allí el autor de Hebreos nos da luz respecto a este pasaje, respecto a los versículos 5 y 6 del Salmo 8. Y allí vamos a leer, dice el versículo 6 del capítulo 2 de Hebreos, dice: pero alguien testificó
en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Quién testificó esto en cierto lugar? David. En el Salmo 8, David. Y le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, y todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Os suenan, no, estos versículos? Dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero dice el versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y nos está diciendo el autor de Hebreos que esos versículos del Salmo 8 estaban apuntando a Jesús. Y vemos la manifestación definitiva de la gloria de Dios a través de la persona bendita y amada del Señor Jesús. Él es la manifestación definitiva de la gloria de Dios a este mundo. Él, siendo Dios, asumió la naturaleza nuestra, la naturaleza humana. Y como dice Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8, Él se humilló. Y al tomar forma de esclavo y renunciar a su divina majestad, se hizo menor que los ángeles. Se hizo débil, fue tentado en todo según nuestra semejanza, como dice Hebreos capítulo 4 y versículo 15, pero sin pecado. Y en la naturaleza humana fue exaltado hasta ser proclamado Señor de todo lo creado. Y por cuanto se humilló, Dios lo ensalzó, y llegará el día, como dice Hebreos capítulo 10 y versículo 13, en el que todos sus enemigos serán puestos por el estrado de sus pies. Dice Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo, era la palabra, era como Dios se manifestaba a los hombres. Dice que el verbo era con Dios y dice que el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Jesús vemos la manifestación definitiva de la gloria de Dios a este mundo. Y vimos su gloria, gloria sellada en la cruz del Calvario, donde Él pagaría el precio, como cantamos al principio, recibiría el castigo que nosotros merecíamos y pagaría el precio por la fragilidad y por la debilidad nuestra, por la debilidad humana. ¿Cuándo fue la última vez que te asombraste por algo? Ahora que lo pienso, existen muchas cosas por las que asombrarse. No sé quién ha visto la Capilla Sixtina, quizá en alguna foto, ¿no? En algún cuadro. Los que hayáis podido ir a verla, perfecto. ¿O quién ha visto la Sagrada Familia? La tenemos aquí más cerca. Podrán hacer una réplica de la Capilla Sixtina, podrán hacerla. Podrán hacer otra Sagrada Familia si acaban esta. Podrán volver a reconstruir la Catedral de Notre Dame. Pero nada será comparable a lo que un día se logró en la cruz del Calvario, donde primero vi la luz
y las manchas de mi alma yo lavé. Nada será comparable a la gloria de Dios reflejada en aquel que se entregó por amor a mí. Pero, ¿sabes? El pecado nos incapacita. Nos incapacita para asombrarnos de la gloria de Dios. Pero gracias a Jesús, gracias a depositar nuestra confianza en Él, aceptar el regalo, aceptar la salvación, podemos vislumbrar esa gloria y podamos vivir asombrados como David, como el salmista. Oh Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y acabo diciendo un mensaje. Aquellos que nos visitáis o que todavía no habéis entendido el mensaje de salvación. Aquellos que no os sentís incapacitados de asombraros de la gloria de Dios. ¿A qué esperas para recibir esa gloria manifestada en la persona de Jesús? ¿Cuándo te vas a dejar cautivar por la asombrosa obra de Jesús en la cruz? Aún hoy es tiempo aceptable. Aún hoy es tiempo de salvación. Aún hoy el Señor llama. Y si escuchas la llamada del Señor, no le dejes pasar. Él tiene una asombrosa gloria que quiere mostrarte y que quiere reflejarla en ti, en tu vida, a pesar de todo, a pesar de quién hayas sido, a pesar de lo que hayas hecho. Y aquellos que, gracias a Él, fuimos alcanzados por esta gloria, aquellos que no le cerramos nuestro corazón a Él, aquellos que abrimos nuestros ojos porque nuestro corazón fue transformado en un corazón de carne. Dios ha puesto su gloria en ti para que le glorifiques a Él, para que le glorifiquemos a Él. Si reflejas a Él en tu vida, quizá podamos hacer que aquellos que no le conocen puedan llegar a exclamar como el salmista: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y me gustaría, ahora sí para acabar, yo tengo una canción que me gustaría poner, que podamos escuchar, que tiene que ver un poco con lo que hemos hablado. La canción se llama Me asombras. Me gustaría que pudierais escuchar la letra. Y quizá, si alguien de los que estáis aquí sentís el asombro por la gloria de Dios, queremos saberlo, queremos orar por ti, queremos ayudarte. Y quizá mientras escuchamos la canción, yo no voy a decir nada más, mientras escuchamos la canción, el Señor pueda hablar a tu corazón y puedas tener un corazón también atento a Él. Vamos a escuchar la canción Me asombras. Mirar las estrellas me asombró, tu creación cautiva mis ojos, tu gloria llena la tierra.
mí en la cruz. Mi lugar jamás se olvidó, estás tú, tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me adora como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo. Tanta gloria me asombra. Me asombra. Vamos a despedirnos en oración. No sabemos si